Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Buenos días. Creo que han ingresado hoy día 2 mudos más. Buenos días con todos. Buenos días, profe. Buenos días, señor Chamorro. Bueno, a ver. Estas pirámides las vimos la semana pasada. Kelvin. Disculpe, por favor, no lo escuché bien. Estas pirámides vimos la semana pasada. Sí. Ya. Hemos hablado de los tipos de tierra, sistemas de trabajo. No creo de la minca, eso creo, profe. Sí, sí. ¿Eso sí o No, no? de eso no hablamos. No hablamos. Ya, muy bien. Ya. A ver. Présteme atención. Escuchen. Ayu es el conjunto de familias. Ejemplo, Mariscal Cáceres es un ayu, Motupe otro ayu, Casablanca otro ayu. Dentro de cada uno de los nombres que he dicho, hay muchísimas familias. Por eso ayu se llama familia extensa. Todos los ayus tenían el principio de reciprocidad. Es decir, si tú no puedes trabajar, trabaja tu familiar o tu vecino por ti. ¿Por qué no podrías trabajar? Por enfermedad. El ayu va a constituir la base de la sociedad andina, conformado por un grupo de personas, ya sabes, ¿no? Familias. Y todas estas familias creían tener vínculos de sangre, es decir, eran parientes. De tótem, creencia en un antepasado común. Ejemplo, todos se creían descendientes del dios Sol, como también se creían dependientes de los muertos o de los malquis, o sea, como que habían resucitado. Todos se creían que tenían un mismo origen, o sea, de una misma pacarina o de una misma familia. Todos trabajaban la misma tierra, por eso tenían vínculos territoriales. Todos tenían vínculos de religión, adoraban a un solo Dios principal, en este caso al Dios Sol. Todos debían de compartir la misma lengua, es decir, el runasimi primero, y más adelante se va a llamar quechua, y todos tenían el vínculo económico, es decir, todos trabajaban para un solo bien común. Si ellos estaban preparados, y esa era la base de la sociedad andina, frente al trabajo existían principalmente 3 tipos. Aini, Minca y Mita. Eran sistemas de trabajo. Aini, Minca y Mita. El primero de ellos, el Aini, era de reciprocidad. Todos trabajaban, pero si tu familiar se enfermaba, tu papá iba y trabajaba doble por él. Y en algún momento tu papá también se iba a enfermar. Quiere decir que tu pariente le iba a devolver con trabajo. La minca
era el trabajo colectivo, ¿sí? Este trabajo se practicaba en las tierras del sol y las tierras del pueblo. Es decir, aquí en la Minca, todos tenían que trabajar. Mita era el trabajo obligatorio. ¿Para qué? Para la construcción de plazuelas, puentes, puentes colgantes, caminos, casa, etc. Todo ello era una mita obligatoria. La chunca era el trabajo de emergencia, es decir, todo el tiempo han habido terremotos, temblores, huaicos, sequías, friaje, etc. Entonces, este trabajo llamado chunca era un trabajo de emergencia. Si, por ejemplo, había venido un huaico y había destrozado, se había llevado a una comunidad, todos prestaban el trabajo de sacar piedra, lodo, barro y rescatar personas y ganados. Ese era el trabajo de emergencia. Entonces, todo lo que hemos visto hasta aquí son los sistemas de trabajo. Ahora, las tierras. Ningún poblador era dueño de las tierras. El único que era dueño de las tierras era el Inca. Entonces existían tierras del Ayu. ¿Para qué? Para que las trabaje el pueblo, solo las trabaje. Habían las tierras del Estado, habían las tierras del Inca y las tierras del Sol. En las tierras del Estado, como todos participaban en la plantación y en la cosecha, los productos que se sacaban iban destinados al pueblo para que se alimente. ¿Qué sacaban? Papa, maíz, verduras, etcétera. ¿Pero qué significó? Significó que también el pueblo debería de juntar un poco de los alimentos y guardarlos en colcas o pirguas, como se le quiera llamar. Eran depósitos que se encontraban en las partes superiores de los cerros. ¿Y por qué los construyeron ahí? Porque en esas zonas son frías y allí, como esas colcas o depósitos tenían grandes ventanas y puertas, por ahí se metía el frío y lo conservaba como si fuese una refrigeradora. ¿Ya? En casos que hubiese friaje, terremotos, huaicos, ellos ya tenían guardado ahí en los depósitos o colcas los alimentos. Luego, en las tierras del Inca, eran exclusivamente para la alimentación del Inca y la nobleza. Y en las tierras del Sol, eran exclusivamente para las ceremonias o el culto a el dios Sol. ¿Qué significó ello? De que para tener una comunicación con el dios Sol, ¿qué ocurría? Subían, como se dice, quemaban toda una cosecha, quemaban toda una cosecha y el humo que se iba hacia el cielo, ellos pensaban que había una comunicación entre el dios Sol y el hombre. ¿Qué más? Ahora, esto de las normas del comportamiento se practicaba en todo el imperio. Qué lindo sería un mundo sin ladrones, sin ociosos, sin mentirosos, ¿no? Pues bueno, algo así se practicó en el Tahuantinsuyo. La moral la practicaban todos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ancianos, todos. Pero por ahí
siempre alguien se escapaba. Entonces, cuando era detectado, automáticamente lo castigaban. No como un castigo físico, no existía tampoco lo que es pena de muerte, sino que lo enviaban a la selva para que se dedique a plantar hojas de coca. Ese era su castigo. Y esa persona no podía volver. ¿Por qué? Porque lo llevaban con los ojos tapados o vendados y lo dejaban en una selva virgen, en una selva en la cual pues hay demasiada arborización para que él ahí comience su trabajo. Él de ahí no podía escapar, él tenía que dedicarse a sobrevivir porque estaba cerca de un río donde tenía agua, que era lo principal, y tenía que cazar para comer, plantar para comer. Ese era su trabajo, de sobrevivir. Pero también al pueblo les prohibieron, no debería de haber homicidio. ¿No ves que hay unas normas que respetar? No había el aborto, el afeminamiento, el adulterio, el rapto, la violación de doncellas, la embriaguez, la injuria, la ira y la envidia. No existía nada de eso. Para tal efecto, esos preceptos o normas del incanato se practicaron en todo momento. Concerniente al trabajo del incanato, ya lo hemos visto, ¿sí? El Aini, la Minca, la Mita, las Agyas, ¿sí? Eran mujeres que trabajaban a favor del Estado. ¿Cómo? Llevando agua, llevando chicha de jora, llevando alimentos, preparando alimentos para la gente que trabajaba. Los yanaconas eran pues el estado servil o el pueblo, y los piñas habíamos visto en su respectiva pirámide que era el trabajo de esclavitud. Aquellos que eran piñas eran porque habían perdido una guerra, un combate, y su castigo era pues enviarlos también a la selva para que allá se dediquen ellos a sobrevivir, ¿sí? Ahora, las construcciones, si bien es cierto, la mayoría de ellos lo encontramos en el Cusco, pero también existen en muchos otros lugares donde se desarrolló el imperio del Tahuantinsuyo. Estas construcciones, por cierto, todas están hechas en piedra, todas. La mayoría de ella respetó la forma del suelo y sobre ese suelo comenzaron a construir estos inmensos bloques de piedra para poder ellos establecer algún tipo de arquitectura civil, civiles donde vive la gente, arquitectura religiosa, donde solamente servía para el culto, la arquitectura militar, donde se peleaba, donde se guerreaba, y finalmente arquitectura civil, militar, religioso, donde se vivía, se hacía cultos al sol, pero muy poco se peleaba. Ejemplo, tienes ahí Machu Picchu. Machu Picchu era una fortaleza construida en piedra y solamente servía para lo que era vivir o vivencia. Y también teníamos ahí lo que corresponde a centros civil religiosos. Entonces tienen sus nombres. Ejemplo, no puedo yo mezclarlo todo y decir que una fortaleza sirve para vivir, porque en una fortaleza no hay viviendas. En cambio, en Machu Picchu, si las posee, igual está en Ollantaytambo, Choquequirao, ¿no? Son lugares donde se desarrollaron arquitectura civil, militar y religiosa. Arquitecturas militares donde solamente servía para guerrear, pelear, tenemos Sacsayhuaman, Pisac, Kenko. Eran lugares que solamente servía para la guerra. ¿Y por qué construían? Porque ellos conocían los pasadizos secretos, ¿no?
los lugares donde ellos podían atacar, defenderse y también por donde fugar. En la arquitectura religiosa tenemos como ejemplo al Coricancha, ¿no? Tambo Machay, que es el templo también del agua. Son lugares donde solamente se rinde pleitesía, adoración, ya sea al agua, al sol, a la luna. Y en cuanto a lo que es arquitectura civil, vendrían a representar las zonas donde vivía, por ejemplo, el Inca, o vivían poblaciones. Ejemplo, en el Palacio de Yucay vivía Inca Roca. ¿Sí? También en Amarucancha vivía Huayna Capa. Y en los palacios de Casana y Cusipata vivía Pachacute. En estos lugares solamente servían para vivir. La construcción incaica, señores, era de forma piramidal sus paredes. Eran enormes y eran duraderas, pues como se dice, para toda la vida, como lo podemos apreciar hasta el día de hoy. ¿Qué más? La educación incaica. La educación incaica, aquí está, era netamente clasista, ¿sí? Aquí asistía el hijo del Inca y la nobleza. Ahora, la nobleza también tuvo derecho a la educación, ¿por qué? Porque eran familiares directos del Inca. Es decir, solamente iban los de la nobleza de sangre. Era una educación para que la clase en el poder sepa cómo gobernar. El pueblo solamente recibía una educación manual y práctica. Por ejemplo, lo comparamos como hoy en día. Tú vas al colegio para aprender y cómo te vas a desarrollar mañana más tarde. En cambio, en tu casa, tu papá o tu mamá te enseñan pues tareas, labores prácticas. Por ejemplo, barrer, limpiar tus ventanas, hacer debajo de tu cama, de repente te enseñan a cocinar, de repente te enseñan a cortar una madera, de repente te enseñan, uff, tantas cosas, ¿no? Entonces, esa es una educación manual y práctica. ¿Quiénes recibían ello? Los de la nobleza de privilegio y el pueblo. La educación era transmitida por los padres, ¿no? Según el sexo. Ejemplo, el papá te enseñaba a guerrear, te enseñaba que cuando ibas a la guerra, ¿qué deberías de hacer? Esa es una educación que se transmitía directamente por los padres. ¿Ya? Ahora, esa educación se brindaba en dos lugares. Primero, el Yachayhuasi, y Yachayhuasi significa casa del saber, ¿sí? Allí iban a educarse los hijos de los nobles y los amautas, que eran los maestros, ¿sí? Se encargaban de enseñarles algunos cursos. Los arabicus también enseñaban en el Yachayhuasi, que eran los poetas. En el Acyahuasi era la casa de las mujeres, de las doncellas. Allí estaban a cargo de las mamaconas y las mamaconas se encargaban de enseñarles pues a tejer, a hilar, a cocinar, todas las labores propias de las mujeres. Muchas veces el Inca, cuando buscaba una coya, una esposa, iba al Acyahuasi, ingresaba y todas las mujeres que estaban ahí se ponían de pie y bajaban la mirada. No podías mirarlo al Inca a los ojos. Y el Inca de frente escogía a una de las doncellas. Es cierto que en ese instante no había ni romance, ni amor, ni nada, pero para la mujer que haya sido elegida por el Inca, eso era suficiente, porque recordemos, el Inca era considerado de origen divino. Por lo tanto, que se lleve a una de las doncellas para ellas era pues bastante, bastante loco. Ahora, toda la alimentación
en el tiempo del Tahuantinsuyo, como les dije hace un momento, eran guardadas algunas de ellas en depósitos. Esos depósitos eran llamados colcas. Ahí puedes ver en la imagen unas colcas. Mira, son construcciones de piedra en las laderas y partes altas de los cerros. Por cierto, ahí le falta el techo, pero comprenderás que se ha tomado una fotografía reciente. Ahí lo único que le falta, pues, era atravesar un inmenso tronco que iba por esos huequitos que tú ves que están en las partes más altas, y luego lo cubrían con ichu, que es una paja que nace pues allá en las alturas. Entonces eso lo protegía de las lluvias. Por esos grandes ventanales ingresaban el frío, el aire, la humedad, y los mantenía refrigerados. Entonces allí se guardaban muchas veces eh, productos como la papa, maíz, etcétera, para momentos difíciles. ¿Y cuáles eran esos momentos? Cuando de repente había pues sequías, friajes, cuando había huaicos, cuando había temblores, terremotos, ahí estaban los productos guardados para que la población no les falte lo que eran alimentos. Ahora, todo lo que salía de los campos de cultivo, todo el producto de la cosecha, todo era registrado. El Inca conocía qué cantidad salía. ¿Por qué? Porque eran registradas las cantidades en unos sistemas mnemotécnicos de nudos y cuerdas de colores llamados quipus. En estos quipus, ojo, solamente se registraban cantidades, no se registraban letras. Tal vez existió un sistema llamado la yapana, en la cual pues era una serie de símbolos y ahí se podrían haber registrado algún tipo de letras o contenidos de mensajes. En el quipu solamente quedaron registradas cantidades y esas cantidades eran entendidas por el Inca. Cada quipu tenía una serie de cuerdas de colores y ahí unos nudos en los cuales representaban cantidades. El Inca no sabía leer un quipu, el único que lo leía era el quipu camayo, ¿ya? El quipu camayo era el que le hacía mención al Inca de qué cantidad había salido de cosecha en determinado lugar. De esta forma el Inca estaba entendido que a su pueblo no le faltaba nada de alimentación. Entonces, existían también otros tipos de equipos, ¿no? El que yo te estoy hablando es un equipo estadístico. Había equipo también ideográfico simple y había un equipo ideográfico perfeccionado, es decir, de cantidad de poblaciones. Ahora, toda esta situación, si tú te das cuenta, era pues muy conocido por el Inca. Todo tenía él que enterarse. No había nada que él no supiera. Todo lo conocía. ¿Por qué? Porque para eso tenía, si retrocedemos un poquito las diapositivas, vean, acá, tanto socialmente el pueblo como políticamente el gobierno y la población, todo estaba organizado. No existía nada que sobrase. El pueblo, realeza, nobleza y pueblo. Políticamente, el Inca, el Consejo Imperial y el Tucuyricui. Y el Tucuyricui lo conformaban el Suyuy, Apu, el Apunchi, Curaca y el Pure. La organización del pueblo. El jefe de familia, o sea, tu papá, el Pure. El jefe de 10 familias, el Chunca Camayo. El jefe de 100 familias,
Pachaca Camayo, el jefe de 1000 familias, Huaranca Camayo, y el jefe de 10.000 familias, el Uno Camayo. Si todo esto estaba organizado y existían sus autoridades en cada pueblo, por eso te digo que el Inca tenía pues conocimiento de todo lo que ocurría y todo lo que pasaba en el Incanal. ¿Ok? Entonces, por favor, ahora tomas nota en una hojita de lo que te voy a dictar. Tomas nota, por favor. Todos. ¿Listo? ¿Ya estás lista, Shirley? Shirley. A ver, abran sus cámaras. Abran sus cámaras, por favor. Cámaras. Ah, muy bien, Kelvin. ¿Quién más? Una vez. Chile Cortés. Ya ven por qué les digo que abran sus cámaras. Se han ido a dormir, se han ido a tomar desayuno y no me escuchan. Ya. Escribe la tarea, Kelvin. Elabora de todo lo tratado un vocabulario incaico. Elabora de todo lo tratado un vocabulario incaico. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ahí tienes unos, ¿no? ¿Quién era el Inca? Ahí está su definición. ¿Quién era la Coya? Ahí está su definición. ¿Quién era una ñusta, una paya, un pihuichuri, un pihui o una pihui? Ahí está su significado. ¿Sí? Pero esto obviamente sí lo vas a hacer, creo que tú lo estás haciendo directamente en computadora. Entonces es mejor así de manera ordenada porque se te hace más fácil, porque elaborarlo con lapicero va a demorar demasiado. ¿Sí? Eso sería la tarea, señor Kelvin Torres. Listo, chicos. Entonces el día de hoy hemos terminado. Ya, los que están durmiendo, sigan durmiendo. Ya nos vemos próxima semana. Un día antes, no te olviden las tareas. Eso sería todo. Chao, cuídense todos.